Estuvimos platicando acerca del código intermedio y lo último que se había quedado era ver una demostración de los assemblies, ¿no? Así es. Lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a iniciar con ese tema precisamente, el de los assemblies. Vamos a ver por qué exactamente el código que generan los compiladores se conocen como assemblies, ¿no? Que realmente es un ensamblado, ¿no? Como lo comentabas, todo el código administrado que corre en .NET debe ser contenido en un assembly, en español, ensamblado, ¿no? ¿Qué cosa es el assembly, nos decías? Es una colección de tipos y recursos creados para funcionar en conjunto. ¿Y en español? Pues es... podemos decir que el ensamblado es una colección de clases, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, cuando hablamos de colección de tipos, realmente nos estamos refiriendo a una colección de clases. Sí. Pero no nada más son clases, también pueden incrustarse recursos como por ejemplo imágenes, sonidos, archivos, etcétera, ¿no? Entonces, esa colección de clases más recursos, etcétera, en conjunto, pues es lo que forman una unidad de funcionalidad. Físicamente, ¿cómo podemos ver un assembly? Pues lo podemos ver como un archivo .exe o un archivo DLL. ¿Y cómo se crea un assembly? Pues el assembly se crea con un compilador compatible con .NET que convierte el archivo con código fuente a un archivo con extensión DLL o exe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un assembly? El assembly es el archivo que genera un compilador .NET. Entonces se le conoce como DLL, como assembly, y puede ser un DLL o un exe, ¿no? Sí. En las sesiones anteriores ya hemos visto cómo crear una aplicación .NET. ¿Te acuerdas de aquel famoso Hola Mundo? Sí. Ya lo hemos visto desde la consola y lo hemos visto también a través de Visual Studio. Sí. Para lo que queremos mostrar el día de hoy, quisiera yo que nos ayudaras creando el Hola Mundo desde la consola para que sea lo más limpio posible, el mínimo de código, ¿no? Ok. Entonces, ¿podrías crear, por ejemplo, un holamundo.cs con el bloc de notas? Sí. Muy bien. Estás en la ventana de consola de desarrollador, Developer Sí. Command Prompt, que es el que se instala cuando instalas Visual Studio, ¿verdad? Así es. Y ese ya viene la ruta con los compiladores, etcétera. Muy bien. Entonces, la clase que queremos crear es Hola Mundo. Entonces, si quieres, empieza creando nuestra clase. Y lo único que vamos a querer pues es el main con un console while line que diga hola mundo, ¿no? Sí. Muy bien. Si alguien tiene dudas acerca de lo que es un assembly, en este momento ya lo deben saber, pero si alguien todavía sigue con dudas, pues con toda confianza pueden preguntar, ya sea que pongan su estatus en color morado o bien que pongan su pregunta, si no tienen audio, que pongan su pregunta ahí en el panel de preguntas y respuestas. Mientras Avi pues nos está creando ahí nuestra aplicación Hola Mundo. Algo que podemos recordar, lo que está haciendo Abigail es la estructura básica de una aplicación C#. La estructura básica de una aplicación C#, pues tiene la palabra class, el nombre de la clase, llaves que abren y llaves que cierran. Con eso, con class
el nombre de la clase, ya ves ya ves que hicieron, ya podríamos generar un assembly que no sea ejecutable, esto es un assembly DLL. Si nosotros además le agregamos un punto de inicio con static void main, podemos entonces crear una aplicación ejecutable, en otras palabras, un assembly.exe, ¿no? Ya que tenemos el código, ¿cómo creamos el assembly? Con el compilador, como ya lo habíamos dicho. Ajá. Entonces voy a poner CSC. C# compiler, ajá. Hola mundo.cs. Correcto. Y ya. Y eso nos está creando el ejecutable. Podemos ver el directorio. Aquí ya tenemos el exe. O acá en la carpetita. Me voy a mi directorio. Ajá. Y acá ya está mi clase y el punto exe. Que ese es el assembly, ¿no? Correcto. ¿Podrías ejecutarlo? Sí. Ay. Ok, ahí está nuestro hola mundo, ¿no? Muy bien. Los compiladores compatibles con el CLR generan código específico al motor de ejecución, esto es al runtime, en lugar de generar código específico para el CPU, ¿no? Esto es, el código que tiene holamundo.exe no es un binario, ¿no? Sino más bien es una mezcla de código en C más metadata, esto es información, e incluso podría tener recursos, ¿no? Ok, ¿qué más podemos decir? Bueno, el compilador entonces genera un assembly, ya lo ejecutamos. ¿Podemos generar assemblies utilizando distintos lenguajes? Sí. Por ejemplo, Visual Basic. Sí. ¿Y podrías crear un assembly en Visual Basic? ¿Qué tan difícil es? ¿Está complejo? No. Un DLL. Por ejemplo, un DLL que podamos consumir desde C#. Ok. Un DLL básico, ¿no? Un DLL básico. Por ejemplo, un DLL para hacer operaciones. Entonces, operaciones. Y quiero que sea con Visual Basic. Es VB, ¿verdad? Digo, VB, ajá, Visual Basic, correcto. Aquí, pues bueno, o sea, la sintaxis va a cambiar. ¿Cómo se declara una clase en Visual Basic que sea pública? Public class. Ajá. Operaciones. Por ejemplo, operaciones. Aquí no tenemos llaves. No tenemos llaves que hagan que llaves que cierran, sino más bien se cierra directamente con enClass, ¿no? Puedes cerrar. Okay. Antes de agregarle cualquier cosa, podrías en class. Y con eso prácticamente ya tienes definida una clase en Visual Basic, esa es la diferencia contra C#. Ahora si queremos agregarle a un método, por ejemplo, un método que nos permita sumar. Aquí son función, ¿no? Ahí utilizamos function, ajá. Function. Y luego el nombre. Sumar. Y entre paréntesis los parámetros. Aquí en Visual Basic es primero el nombre del parámetro y luego el tipo. As y el tipo integer es integer, en lugar de int como C#. Entonces supone que reciba dos. A as integer, B as integer. Y simplemente dile que devuelva el resultado de A más B. Entonces en function. Y aquí que devuelva. Que devuelva A más B. Listo. Correcto. ¿No lleva punto y coma? No. Ese no lleva punto y coma, ¿verdad? Entonces, los assemblies también pueden ser archivos de biblioteca de clases con extensión DLL en lugar de ser archivos ejecutables con extensión exe. ¿Puedes generar ese assembly como biblioteca de clases? Este archivo que hiciste con Visual Basic. Sí. Entonces ahora el compilador que estás utilizando es el Visual Basic Compiler, ¿verdad? Ajá. Y luego diagonal T significa el target.
Ujú. y le estás diciendo que genere una library. biblioteca. Ujú. Y luego Mi archivo. el archivo Punto. VB. Entonces, teóricamente ya tenemos dos assemblies, una assembly exe, ejecutable, Ajá. hola mundo exe, y una assembly biblioteca de clases, Ujú. operaciones. El assembly operaciones lo hiciste con Visual Basic y el assembly hola mundo lo hiciste con C#, ¿verdad? Sí. Entonces, a final de cuentas, el DLL, pues es un código en CIL más metadata y el exe es un código en CIL más metadata, ¿no? Ambos son en CIL. Lo interesante aquí es que gracias al estándar CLI, Common Language Infrastructure, un programador de un lenguaje, por ejemplo C#, puede consumir el código generado por otro programador de otro lenguaje, por ejemplo Visual Basic, ¿no? Ujú. Entonces, con esto podemos tener un grupo de desarrolladores de distintos lenguajes, cada quien utilizando el lenguaje en el que sean expertos, ¿no? Si en el grupo hay programadores Visual Basic, pues que sigan programando con Visual Basic. Y si hay programadores con C#, pues que sigan programando con C#, ¿no? Veamos cómo es esto consumiendo la clase Visual Basic en el programa C#. Entonces, vamos a modificar nuestro código C#. Y podrías, por ejemplo, ejemplificar la suma. Esto es, declárate, por ejemplo, una variable entera n1 y una variable entera n2 con sus respectivos valores. Los que sean. Así. Por ejemplo, n1 vale 4, otra n2 que valga lo que quieras, no hay problema. Una variable R para almacenar el resultado, por ejemplo. Si quieres así nada más sin valor, correcto. Ahora, para que podamos nosotros utilizar la clase operaciones que definiste con Visual Basic, para que podamos utilizar una clase, primero tenemos que crear una instancia de la clase, Un ¿no? Es objeto. como si tuviéramos el plano de una casa. Para poder habitar la casa, pues primero tenemos que construir esa casa, ¿no? Entonces, Ujú. declaramos una variable de tipo operaciones. Ujú. Y ahí mismo le podemos decir que sea una nueva instancia de operaciones. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí ya podríamos asignarle a R el resultado de nuestro método sumar. ¿Correcto? Ay, coma, N2. N2. Realmente ahí yo no sé si sumar operaciones está hecho con C#, con Visual Basic, no sé. Simplemente utilizo la sintaxis aquí de C#, ¿no? Ahora mandémoslo a la consola. Mm, Nada más el resultado. Sí. Pues sí, el resultado si quieres nada más. ¿Y eso sería suficiente? Sí. Bueno, compilemos nuestra aplicación. Ok, salvo los cambios. Compílalo, digamos, como lo compilaste la primera vez, así. ¿Compilará o no compilará? No. ¿Qué es lo que le falta? Me dice que le falta operaciones. No reconoce. O sea, quién sabe qué cosa es operaciones, ¿no? Y es que realmente no lo conoce porque está definido En en otro. otro assembly. Ujú. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Decirle dónde está operaciones, darle la referencia. Hay que darle la referencia. Entonces, ahora tenemos que compilar, pero además tenemos que especificarle la referencia del assembly, ¿no? Entonces, con el R. modificador R Ujú. de reference, especificamos dónde están las referencias que va a utilizar Hola Mundo. Ok.
Ups. Y luego acá tenemos, dice que un error en la línea 10. Ujú. Dice que no puede convertir implícitamente un tipo object a entero. Entero. ¿Correcto? Ese seguramente es la línea del write line. Del Ratline. Mm, Sí, ¿no? La línea 10. 10. Correcto. Ahí lo que pasa es que el write line espera un objeto. Y lo que nosotros le estamos pasando es un tipo entero, por eso es que dice que no puede, ¿no? Y eso es un warning. ¿Qué fue? ¿Warning o fue error? A ver, ¿puedes mostrarme la consola? Error. Fue un error. Correcto. Entonces, si quieres, ponle la sintaxis completa del console si quieres, utilicemos ¿cómo se llama? La notación de C# 6. ¿Cómo es la notación de C# 6? Pesitos. Ponle el peso, ajá, y luego ahí ponle, por ejemplo, llaves N1 llave, Llaves. llave que abre, N1, llave que cierra, más, espacio, llave N2 llave, N2 llave. igual, llave, R, llave. Y entonces ya no necesitamos el coma R. Entonces esa característica de C# 6, si quieres abre más tu ventana. Ok, ahí está. Esa característica que utilizaste con pesos, comillas y entre llave las variables, es lo que se conoce como interpolación de cadenas y es exclusivo, bueno, no es que sea exclusivo, sino más bien surge con C# 6, ¿correcto? A ver si quieres, salva y compila. ¿Sí salvaste? Sí. A ver, lo cierro. Ajá. Y dice que es la línea 10. A ver, revisemos bien el código. Línea 10. Ay. Penguin. Ujú. Línea 10. Si quieres, dile que te muestre la barra de el status bar. Quitarle el word wrap. Ajá, ahora sí, que te muestre el status bar y vete a la línea 10. La línea 10. La línea 10, A es en el sumar. R igual a O. N1 es entero, N2 es entero. Y dice que no puede convertir objeto. Muéstrame tu función Visual Basic. Sí, la operación, creo que está mal. Muéstrame tu función Visual Basic. La función sumar no debería ser tipo. Dale a integer. Public function sumar a as integer, coma b as integer, paréntesis, as integer. As integer. Aquí. Sí. As Integer. integer. Y Así. vuelve a compilarse. Como no le dijiste qué valor te regresa, entonces está regresando un object. Ok. Ujú. Compilemos Visual Basic. Compilemos C#. Ahí está. Ahora sí. Y listo, ¿no? Ujú. Ok, correcto. Entonces realmente el error era esa parte. Nuevamente muéstrame tu código Visual Basic. En el código Visual Basic, entonces,
como no le dijimos, pues, acostumbrados a C# que no le tienes que decir, ¿no? Bueno, se lo dices más bien de otra forma. Ajá. Entonces, al no ponerle qué tipo de valor devuelve un objeto. Y como C# sí es exigente, entonces dice, me estás dando un objeto para meterlo a un entero y no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, modificamos, le agregamos a integer, compilamos y listo, ¿no? A ver, ejecuta tu aplicación. Entonces ahí tenemos 4 más 5 igual a 9, ¿correcto? Ujú. Entonces con eso podemos demostrar que no importa el compilador que utilicemos, todos generan assemblies, bueno, compiladores compatibles con .NET, generan assemblies y al final de cuentas esos assemblies están formados por código en C más metadata y no importa de qué lenguaje se crearon, siempre generan la misma estructura compatible y entonces pueden consumirse independientemente de qué lenguaje fueron desarrollados, ¿no? Como en el caso aquí, Visual Basic y C#. Muy bien, entonces pues prácticamente ya tenemos nuestros dos assemblies. Existe una herramienta llamada ILD-ASM que nos permite examinar el contenido de un assembly. Ujú. ¿Puedes lanzar, por ejemplo, el ILD-ASM con el assembly ejecutable? Ok. Entonces, lo que estamos viendo ahí es la herramienta ILD-ASM, que es un acrónimo de Intermediate Language Disassembler. Lo que nos está mostrando el ILD-ASM es el contenido de nuestro holamundo.exe. Podemos notar dos cosas principalmente. Una de ellas es la metadata y otra de ellas es el código MSIL. Una parte de la metadata, al final de cuentas la metadata es información que describe el assembly, pero hay una parte de la metadata, esa parte de la metadata, ¿cómo se llama? Manifiesto del assembly. Es el famoso Ujú. manifiesto del assembly, ¿no? Y, por ejemplo, puedes darle doble clic al manifiesto. Esta sección de manifiesto de la metadata, ¿qué cosa es lo que conforma el manifiesto? Su Un conjunto de las tablas. de tablas o de información Aquí, que lista qué cosa. los archivos del assembly. Sí, ajá, Por ejemplo, acá tenemos el MS Corlib, sí, el assembly externo operaciones, que es el que nosotros creamos, ajá, y el nombre del propio assembly. correcto. Entonces realmente ahí nos está diciendo que ese assembly requiere de un assembly externo llamado mscorlib, que ese es Ujú. prácticamente parte del Net Framework, la biblioteca de clases base, pero también dice que requiere de un assembly externo llamado operaciones, es el que hicimos en Visual Basic, y dice que también tiene información acerca del mismo assembly, ¿no? Ujú. ¿Correcto? Eso es lo que contiene y eso es lo que forma parte del manifiesto. Después, parte también de la metadata, si quieres cierra el manifiesto. Parte de la metadata es lo que le ayuda al ILDSM a descubrir que tiene un tipo llamado Hola Mundo, ¿verdad? Y que el tipo Hola Mundo tiene, por ejemplo, un constructor y que tiene un método llamado main, etcétera. Entonces, toda esa información que estamos viendo y que nos muestra el ILDSM forma parte de la metadata del assembly y es lo que describe al assembly, ¿no? De toda esa información del assembly, una parte de esa metadata es el manifiesto y ese tiene las referencias de los assemblies que requiere, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces,
como parte de la metadata, entonces tenemos pues información acerca de los tipos, ¿no? Podemos resumir entonces ahí que el manifiesto de un assembly es la metadata que describe al assembly mismo, ¿no? Es la parte importante de la metadata, ¿correcto? En el manifiesto también podemos ver las versiones, a ver si quieres volver a abrir el manifiesto. Ahí, por ejemplo, estamos utilizando la versión 4.0.0 del MC Core Lib, ¿no? Ujú. El public key token es una parte del assembly que permite protegerlo. Esto es cuando compilamos y lo podemos proteger. Lo podemos proteger para que no lo vayan a hackear, ¿no? Y entonces lo protegemos creándole una firma. Al final de cuentas hay un algoritmo ahí interno que suma todos los bytes, etcétera, de tal forma que a través de ese token es que podemos identificar a ese assembly. Y si alguien lo hackea, entonces cuando se vuelva a verificar su integridad, se genera un código CRC que ya no va a cumplir con el token que le establecimos al assembly, ¿no? Entonces realmente el public key token es un código, podemos entenderlo así, que identifica el assembly y que evita que pueda ser hackeado. O si lo hackean, ya su public key token ya cuando se verifique ya no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, digamos, hay un algoritmo ahí complejo que permite verificar la integridad de los assemblies. En el caso de operaciones, por ejemplo, no le pusimos una firma, entonces no tiene un public key token, ¿correcto? Eso es lo que podemos notar. Bien. Entonces, ese manifiesto internamente se encuentra en tablas, ¿no? Pero además de las tablas del manifiesto, el compilador genera tablas de definición. Las tablas de definición proporcionan una descripción completa de los tipos contenidos en el código intermedio, ¿no? Hay tablas definiendo los tipos, métodos, campos, si quieres cierra la ventana. Y era lo que les decía yo, cierra el manifiesto. Hay tablas que identifican los tipos, por ejemplo, hola mundo. Hola mundo es un tipo, ¿no? Los campos en caso de que tuviéramos, los parámetros, propiedades, etcétera. ¿Quién utiliza esas tablas? El JIT. ¿Para qué utiliza el JIT esas tablas? Para convertir el código IL Ajá, el código intermedio a nativo. Correcto. Entonces, a través de esas tablas de definición, que son parte de la metadata, el JIT, que es el Just-in-Time Compiler, toma esas tablas y entonces convierte el código intermedio a código nativo, ¿no? Entonces, esa información que describe al contenido del assembly es conocida simplemente como metadata. Gracias a la metadata, esta herramienta y el DSM nos puede mostrar el contenido del assembly, ¿correcto? Entonces, podemos ver información acerca de nuestro tipo Hola Mundo. ¿Cómo podemos interpretar esta información? Podemos decir que la clase Hola Mundo extiende a la clase Objects. Aquí. Exactamente, o sea, la clase extiende a System Object. ¿Qué podemos decir, adelantándonos un poquito a este mundo de la programación orientada a objetos? Cuando nosotros desarrollamos aplicaciones .NET, .NET propone una metodología de programación orientada a objetos. Entonces, todo lo que hagamos son objetos. Y nosotros partimos de la creación de clases que en tiempo de ejecución instanciamos y se convierte en objeto, ¿no? Pero no puedes crear una clase que no derive de otra clase. Tu misma clase, si me muestras tu clase Hola Mundo ahí con el bloc de notas, no lo cerraste, creo que sí. Esa clase Hola Mundo hereda de otra clase, aunque nosotros no le especificamos de cuál clase.
Esa clase de la cual heredan todas las clases es la clase system.object. Pero nosotros no le pusimos ahí eso. Sin embargo, el compilador lo hizo por nosotros, ¿no? Si regresamos al ILD ASM, podemos notar que esa clase Hola Mundo extiende a System Object que se encuentra en el assembly mscorelib, ¿correcto? Entonces, eso pues lo hizo el compilador por nosotros. ¿Qué más? Como mencionamos también, el assembly contiene código intermedio parecido a ensamblador. ¿Podrías mostrarnos un código, por ejemplo, del constructor? Entonces, si alguno de ustedes conoce ensamblador, se dará cuenta que es muy similar, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos interpretar ese código? Bueno, ahí está cargando el argumento 0 y está invocando al constructor de la instancia, perdón, está invocando al constructor de su clase base. ¿Quién es su clase base? Object. Entonces ahí está invocando al constructor de su clase base. Una regla del manejo de clases, todas las clases deben de tener un constructor. Si nosotros explícitamente no le ponemos el constructor, tal como en nuestro caso, tú no le pusiste constructor, el compilador lo agregó por ti. ¿Sí? Otra regla, en el código del controlador, del código del constructor, debemos invocar al constructor de la clase base. Como tú no lo hiciste, nuevamente el compilador lo hizo por ti y entonces ahí agregó un código que invoca al constructor de system.object. ¿Correcto? Muy bien, pues ese es un ejemplo de código en sí. ¿Puedes mostrarme ahora el código del main? Este es más largo. Este es más largo. ¿Cómo lo podemos entender? Carga la cadenita Hola Mundo y luego invoca el método WriteLine de mscorelib. Sencillo, ¿no? Sí. O sea, cargar cadena. Y luego, llama el método invocar a WriteLine, ¿no? Y luego hace más operaciones, ve cómo ahí está construyendo la instancia, ¿verdad? La instancia de operaciones acá. Para nuestro, ¿cómo se llama? Para nuestro método que queremos invocar, ¿no? Y más adelante lo está invocando. Luego ve cómo está construyendo la cadena, ¿no? 0, 1, 2. Y ve cómo a final de cuentas tu call WriteLine, allá abajito, utiliza la sintaxis vieja. ¿Cuál es esa sintaxis vieja? La de una cadena con formato, esa de llave 0, llave 1, llave 2, y reemplaza por los 3 objetos, ¿no? Esto es que la interpolación de cadenas, lo único que te ahorra es que tú no utilices la sintaxis más larga, donde defines una cadena con formato y luego listas tus parámetros, ¿no? Eso te lo llevó a código en SIL. ¿Ya entendiste qué cosa es MSIL? Sí. ¿Ya podrías crear una aplicación MSIL? Sí. Por ejemplo, un Hola Mundo MSIL, ¿ya podrías? Sí. Veamos entonces, créame un Hola Mundo en MSIL. A ver si es cierto. Ahí voy a mi consola. Entonces voy a crear un archivo. Ajá. Se llame... Normalmente los archivos con lenguaje MSIL tienen la extensión IL, a diferencia de C#. ¿Cómo le pongo ejemplo? Por ejemplo, archivo. holamundo.il. No, pero para que no lo revolvamos. Hola.il, ¿no? Correcto. Muy bien. Cuando creamos archivos en sí, nosotros tenemos que decirle los assemblies. Pero aquí ya es una sintaxis
Intermediate Language, ¿no? Normalmente las palabras clave, ahí tienes tu ILDSM. ¿Puedes mostrarme tu ILDSM? Por ejemplo, el main. Ahí, la metadata creo que era la que tenía. En la metadata, ¿verdad? Ajá, así. Ajá, correcto. Ahí está declarando un assembly externo llamado mscorelib. Entonces, copiar, eso también ¿no? te lo puedes llevar, ¿no? Así. Y solo ponle llaves que abren, llaves que cierran, no le especifiques la versión. Con eso le estás diciendo que estás utilizando ese assembly, ¿no? Y luego le tienes que decir el assembly que vas a generar. Por ejemplo, vas a generar el assembly hola, ¿no? Entonces, hola. Ajá. Ahora, a diferencia de C Sharp, en C Sharp tienes que crear un punto de entrada, ¿no? Sí, el main. Y además se debe llamar main y además debe de ser estático. Ujú. Bueno, entonces aquí en código intermedio debes hacer lo mismo, pero aquí utilizas la palabra clave método para definir un método, ¿no? Método, espacio, y luego debe de ser estático el punto de inicio. Entonces, static. Sí, puede devolver int o puede devolver void. Dile que quieres devolver void. Y luego viene el nombre del método que vas a crear. A diferencia de C Sharp, que en C Sharp siempre se debe llamar main, aquí no necesariamente se debe llamar main, pero si quieres puedes ponerle main, ¿no? Entonces, para que sea similar a C Sharp, ¿no? Ok. Entonces, Así es como defines un método en Mensil y lo mismo, llaves que abren, llaves que cierran. Se parece mucho a... Es una combinación como que de C Sharp y en ensamblador, ¿no? Ujú. Pero, dado que aquí no importa cómo se llame tu método de inicio, debes de decirle al Mensil que este método es el inicio. Y para eso utilizamos la palabra clave entry point. Igual con puntito. Ajá, puntito entry point. Correcto. Y aquí no lleva punto y coma, Ok. simplemente enter, ¿no? Ahora, muéstrame cómo carga un mensaje ahí en tu código. A ver, aquí en el ya me main, apoyo ¿no? ahora sí en el main. Ajá. Ahí está acá está el cargando entry el point. hola. Ahí, mira, ahí lo tienes el entry point, correcto, correcto. El LDSTR es para cargar hola mundo. A ver, llévatelo. Ok, ahí estás cargando la cadena hola mundo, ¿no? ¿Y cómo invoca al método WriteLine de la consola? Con call. Ajá, Todo esto. ok, Entonces esto lo copio y lo pego acá. ajá, call, void, mscorelib, le está diciendo de qué assembly, system console, WriteLine, y el string, ¿verdad? Ujú. Y pues simplemente lo que va a hacer, primero ya cargaste la cadena y el call va a tomar, ¿a dónde la cargaste? La cargaste al stack. Y entonces el call va a sacar del stack esa cadena Ujú. y es lo que va a utilizar para imprimir, ¿no? Y para finalizar el método pues, simplemente retornas. Correcto. Pues, teóricamente así sería tu hola mundo con código en C, ¿no? Ok. Ahora, esto quiere decir que también debe haber un compilador de código en sí, porque no vas a utilizar C# Compiler, No. Visual Basic Compiler, ¿no? ¿Cómo lo compilamos? Si existe el Intermediate Language Disassembler, pues debe existir el Intermediate Language Assembler, ¿correcto? Entonces, Intermediate Language Assembler, ¿correcto? Y luego, pues el nombre del archivo. Hola.il. Correcto. Y entonces, ¿qué te dice? Que está creando, fíjate algo interesante, dice, creando PE file.
Los archivos ejecutables no son realmente ejecutables de código binario, sino más bien son portables. ¿Qué quiere decir? Que te lo puedes portar a un Linux con mono o a otro ambiente que tenga su versión del NetFramework. Entonces son ejecutables pero portables, no son nativos. De ahí viene el concepto de PE, Portable Execute, ¿no? O sea, ejecutable, portable, ejecutable, ¿no? Emitiendo clases, emitiendo campos, eventos, escribiendo el archivo PE, y dice que se completó, a ver si es cierto, a ver, dale hundir. Y entonces ahí tienes el hola.exe, ¿no? A ver, ¿y si correrá? Espero que sí. Sí. Ahí está, ¿no? Tan fácil trabajar sí. con IL, ¿no? Entonces ya vimos que podemos crear assemblies con C#, assemblies con Visual Basic y assemblies con Intermediate Language directamente, ¿no? Entonces, prácticamente evitaste el trabajo del compilador de C# que te genera el código intermedio y te fuiste directamente a programar con código intermedio, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pues creo que sí pudiste ahí con el código intermedio, ¿no? Bueno, pero entonces ya vimos que un assembly a final de cuentas contiene metadata, contiene código en sí, pero también un assembly que puede tener Recursos. Por ejemplo, imágenes, música, audio, es lo mismo. O cualquier otro tipo de archivo, ¿no? O sea, normalmente, por ejemplo, cuando creas una aplicación Windows, pues le pones imágenes. Esas imágenes las puedes incrustar como parte del assembly. Y de ahí viene el concepto de assembly, ¿no? Que es un ensamblado de varios componentes. Mínimo, metadata y código en sí. Pero también puede tener recursos. Por ejemplo, de nuestro Hola Mundo, ¿de C#? el de C#, ¿le podrías meter un recurso? Sí. Por ejemplo, descárgate el logo de TI Capacitación. Mientras vas descargando, déjame preguntarles aquí si tienen alguna pregunta. Ya saben, en el panel de preguntas y respuestas. O si lo quieren hacer a través de audio, poniendo su estatus en color morado. Si a alguien ya se le hizo complejo este asunto, Juan David, no sé si tengas alguna pregunta, tienes estatus morado para participar con audio. Mientras va descargando Abigail el logo, ponlo en tu directorio, Abigail. Sí, Juan David. Ok, Miguel, tengo una pregunta. Sí. Lo que tú nos estás explicando es que yo puedo, partiendo de un assembly, puedo generar código yo puedo generar código en un lenguaje específico. Por ejemplo, tú, con el ejemplo que acabaron de hacer, yo podría decirle de alguna manera que me genere un código en C# o en Visual Basic, la inversa de lo que hicimos. Dado un assembly que tiene código en C, la pregunta es, a partir del código en C, ¿puedo llegar al código C# o puedo llegar al código Visual Basic? La respuesta es sí, sí puedes. Wow. Porque realmente, fíjate, el assembly tiene toda su definición, tiene toda su descripción. A lo mejor no vas a llegar a las mismas instrucciones que utilizó el programador, pero vas a llegar a su equivalente. Esto es, a lo mejor el programador utilizó for each. O el ejemplo típico, el programador utilizó la sintaxis de interpolación de cadenas, pero en MCL no sabes si utilizó eso. Solo sabes que está invocando el método whileLand pasándole una cadena con parámetros. Entonces a lo mejor si llegamos al código fuente no va a ser interpolación, sino va a ser más bien a la sintaxis viejita, digamos. Ok. Pero sí se puede llegar al código fuente.
Perfecto, muchas gracias. Y lo mismo como el MSIL, si te das cuenta, por ningún lado se ve si fue hecho con Visual Basic o con C Sharp, pues puedes checar cómo lo quieres. ¿Lo quiero en C Sharp? Pues en C Sharp te lo dejo. ¿Lo quiero en Visual Basic? Te lo dejo en Visual Basic. ¿Correcto? Correcto, muchas gracias. Ok. Y ahí nosotros lo que estamos viendo ahí con Abigail es a través de la herramienta ILDASM, ¿no? Ujú. Pero si sin el ILDASM nosotros podemos ver qué cosa tiene el assembly, Sin la herramienta. sin la herramienta ILDASM, nosotros podríamos ver, podríamos acceder, digamos, a los recursos de un assembly, o sea, sin la herramienta ILDASM, sí podríamos hacerlo. Sí, sí podemos. Y para eso, ¿qué clases utilizamos? Reflection. Reflection. ¿Y nos puedes hacer un ejemplo? Sí. Bueno, vamos Yo a siempre ver si digo es que sí. cierto. Veamos un ejemplo. Primero, entonces, ya tienes tu Mi tu imagen. recurso. Sí. Hola, mundo. Bueno, primero, déjame ver si alguien más tiene preguntas por acá. Mientras te vas preparando, ok. Dice, bueno, dado que dije que a través del código que genera, a través del assembly se puede generar el código fuente, aquí lo que nos están preguntando es cómo podemos evitar que vean el código del ensamblado. No lo puedes evitar. ¿Por qué no lo puedes evitar? Porque acuérdate que es portable. Y si es portable, pues donde lo lleves debe ser entendible. Entonces, pues si no quieres que sea portable, pues entonces tienes que hacerlo de otra forma, por ejemplo, código nativo directamente, ¿no? Porque sí, o sea, es un arma de doble filo, es portable para que puedas portarlo, ¿no? Pero si lo voy a portar, la otra parte debe entenderlo, entonces ya no sé cómo lo que quieres que no lo entiendan, ¿no? Sin embargo, lo que puedes hacer es tomar tu código en C y, por ejemplo, si me muestras otra vez tu ILDSM, el main, por ejemplo. Ahí claramente estoy viendo un mensaje hola mundo, ¿no? Ujú. Claramente se ve ese texto y bueno, es lo único que tenemos, no tenemos más. Ujú. Pero lo que se puede hacer con ese código es hacerlo complejo. En lugar de que se vea hola mundo, que se vea pesos gatito 1234 arroba 2070,000. ¿Y qué cosa será eso? Pues es un hola mundo, pero está encriptado, ¿no? Entonces podemos encriptar todas nuestras cadenas. Podemos, en lugar de que sea tan transparente de que diga loadstr hola mundo y luego call, podemos hacerle un jump a tal dirección y en esa dirección jump a otra dirección y en esa otra un jump, 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 jump y hasta el final un call. Esto es que al que te esté tratando de leer tu código le cueste trabajo leerlo, ¿no? Y cómo le cuesta trabajo encriptándole cadenas, poniéndole saltos, declarando cosas sin sentido, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de acción para que te ayudan a evitar que un usuario o un hacker pueda fácilmente llegar a tu código, se conoce como ofuscación. Pones el código de tal forma que ofuscas a tu usuario para que deje de intentar hackearte tu código, ¿no? O sea, tantos saltos, tanto encriptamiento me lo haces difícil, no lo haces tan fácil. Sin embargo, con mucha paciencia, puedo llegar a tu código fuente. Me va a costar más trabajo, pero podría yo llegar, ¿no? Entonces, hay programas llamados ofuscadores que lo que hacen es ofuscar el código encriptando, moviéndole saltos al código, ¿no? Eso le podría afectar el rendimiento porque le estás agregando instrucciones de más. Sin embargo, protege de alguna manera tu código, ¿no? A través de ofuscación. Entonces, si ustedes quieren proteger su código, pueden pensar en algún programa ofuscador. Esa sería la respuesta a la pregunta. Muy bien. Bueno.
Ok, veamos entonces, creo que no hay más preguntas. Bien, entonces, podemos entonces tener nuestra assembly Hola Mundo y yo quiero que Hola Mundo lleve consigo el recurso, ¿cuál bajaste? ¿Cómo se llama? Logo. ¿Logo? Sí. ¿Dónde está? No lo veo. Acá Ok, está. ahí está, Logo. logo PNG. Ujú. ¿Cómo incorporas logo PNG como recurso del assembly? Pues ya digo que es un recurso al compilarlo. A ver, ¿cómo sería? Al compilarlo, así como le dije que voy a utilizar una librería, Ajá, acciones.pll. ok, eso es para la referencia del Visual Basic, ¿no? Porque Ajá. lo requiere. Ahora Y le dejo luego, aquí un recurso, resources, ajá, logo.png, ajá, y finalmente el nombre de mi archivo. ajá. Pero el Ahí, fuente, ¿no? este. Ujú. Y con eso entonces ya tenemos un assembly y dentro del assembly ya está el logo PNG. Ujú. A ver, muéstramelo con ILDASM. Ahí a simple vista no lo veo. No, está en el manifiesto, creo. Sí, acá está. Ahí está. mresource.logo.png. Y te dice dónde empieza, ¿verdad? Ujú, Y la longitud. ujú. ¿Cuánto es 3B82? Eso es hexadecimal. Como Sí. ya sabemos hexadecimal, bueno, hay un defecto de la calculadora. Calculadora, ¿Cuánto es eso? cala programadora, hexadecimal, 3D8. Ujú. 15.234. ¿Y cuál es el tamaño del logo? ¿Cuál es el tamaño del Ajá. logo? Acá está. 15.000. ¿Propiedades? Ajá, propiedades. 15.234. ¿Correcto? Entonces nos está diciendo, vete al manifiesto, Manifiesto. nos está diciendo que hay un recurso llamado logo PNG con una longitud de 15.234 bytes, ¿no? Ujú. A ver, muéstrame más abajo. Más. Ya está la información. A ver, muéstrame el código en sí. Pencil. En Hola Mundo, en Class Private. Ahí tenemos que extiende, ¿no? Ujú. Ahora muéstrame el constructor. Ahí invoca al constructor de su clase base. Ok. Ahora muéstrame main. Y entonces ahí tenemos el código correspondiente, ¿verdad? Pero del main. Y lo que no tenemos o lo que no vemos por ningún lado, a ver, cierra esa ventana también. Lo que no vemos es el recurso mismo, ¿no? Mm, O sea, únicamente nos está mostrando pues la metadata, ¿verdad? La metadata y el código en sí, pero los recursos esta herramienta no la está mostrando. Y nosotros podemos acceder a los recursos de un assembly. sí. Por ejemplo, ese recurso que agregaste lo podemos utilizar en tiempo de ejecución. Sí. Ok. A ver, cierra el ILDSM para que te permita modificar. Por ejemplo, lo que subiste fue una imagen. Puedes agregar al código un método estático llamado, por ejemplo, mostrar imagen. Un static void mostrar imagen.
Nosotros a través de una serie de clases que se ubican en el espacio de nombres System.Reflection, podemos examinar la metadata de los assemblies. Entonces, la clase que utilizamos normalmente para referirnos a un assembly, pues es system.reflection.assembly. Declárate una variable A, por ejemplo, de este tipo. Y quisiera yo obtener el assembly que se encuentra en ejecución. ¿Sí? O sea, yo mismo, ¿no? O sea, estoy en ejecución. Entonces, system reflection assembly. Assembly, sí. Es un método estático que se llama get executing. Ajá. Executing assembly. Paréntesis. Ese método estático, get executing assembly, permite obtener el assembly que se encuentra en ejecución. Entonces obtienes tu propio, te obtienes a ti mismo, ¿no? Ujú. Ahora, normalmente los recursos se encuentran disponibles como un flujo de bytes. Ujú. Un flujo de bytes es algo así como un arreglo de bytes, ¿no? O sea, es un caminito, es algo así como un río, el flujo del agua, y ese río contiene agua, ¿no? Un Ujú. flujo de leche, pues contendrá leche, ¿no? Un flujo de bytes, pues contendrá bytes. Bytes. Entonces, los recursos normalmente los podemos encontrar en flujos de bytes. Para eso, nosotros necesitaríamos declarar una variable de tipo flujo, de tipo en inglés string, que se encuentra en el espacio de nombres system.io, ¿verdad? Ujú. Declárate una variable, por ejemplo, logo. Ujú. Y aquí la parte interesante es cómo obtengo el string de mi assembly y del recurso que se llama logo.png. Entonces, de mi assembly obtenido, esto es de mi A, punto, utilizamos el método get del manifiesto, manifest, resource, o sea, el recurso del manifiesto, pero como string. ¿Y cómo se llama? Logo.png. Entonces lo pasamos logo.png. Con eso estamos obteniendo, digamos, el río de bytes, ¿no? El flujo de bytes. Ujú. Ahora, por ejemplo, para mostrar una imagen, por ejemplo, quisiéramos que muestre la imagen en un formulario Windows, ¿no? Ok. Entonces, ahí tendríamos que utilizar ¿qué? Un picture box. Que se encuentra en el espacio de nombres. System.windows.forms. Entonces, declárate una variable p, ponle var p Var p igual new system.windows.forms.picturebox. Forms, ajá, picturebox. Entonces, system.windows.forms.picturebox es una clase que representa o nos permite representar a una imagen, Ujú. picture, un cuadro de imagen, ¿no? Ahora dile a tu variable p, por cierto, la palabra clave var le dice al compilador que el tipo p sea de tipo ¿qué? Picture box. O sea, que sea del tipo Que está del valor que le estés asignando, ¿no? Acá. Si le estás Ujú. asignando un picture box, pues va a ser de tipo picture box. No quiere decir que va a ser de tipo object, ¿no? Sino más bien, var nos ayuda a no escribir tanto. Ok, no me digas de qué tipo es, yo lo infiero. ¿Cómo lo infiero? Con el valor que me des. Te doy un picture box. Entonces P es de tipo picture box, ¿no? Los picture box tienen una propiedad llamada imagen. Entonces dile que imagen sea igual
Hay un método de System Drawing Image que se llama FromStream, que te permite obtener una imagen a partir de un stream. Drawing. Ajá. Punto image. FromStream. Del flujo. Ajá. O sea, y entre paréntesis le tienes que pasar el stream. Pero el stream ya lo tienes en Logo. logo. Mi variable logo. Correcto. Dile que tu picture, su modo de tamaño sea en AutoSize. Entonces, Size Mode. System Mode igual a System.windows.picture box size mode. picture, Ahí se te fue un carácter. picture box Ajá. Size mode. System Mode Punto auto. AutoSize. Realmente es una enumeración, ¿no? Ok. Punto y coma. No, Es es una numeración. sí. Con eso ya le dijiste que tu picture crezca al tamaño de la imagen, ¿no? En automático. Pero el picture box no puede hacer nada por sí mismo. Necesitas meterlo ¿dónde? En un form. En un form. Entonces declárate una variable de tipo form y asignale una instancia de form. Var f, por ejemplo, igual una nueva instancia de system.windows.forms.form. Correcto. Entonces, por un lado ya tienes el formulario, por otro lado tienes el picture. Tienes que meter al picture dentro del form. En otras palabras, form tiene una colección de controles donde están todos los controles que muestra el formulario, ¿no? Entonces, a su colección controls, agrégale tu picture. Si la gente que nos está viendo se confunde, no se preocupen, se supone que esto no lo sabemos hacer todavía. Todavía ni siquiera entramos a la sintaxis del lenguaje. Esto que estamos haciendo es simplemente para ejemplificar el uso de los assemblies, así es que no tenga miedo de que, oye, ¿qué está haciendo? No lo entiendo. O sea, se los estoy tratando de explicar, pero no es que ya lo hayamos visto, no es que ya lo sepamos, sino simplemente es como para ejemplificar este asunto de los assemblies y por qué se llaman assemblies, ¿no? Entonces, ahí ya metiste el picture al control, pues ahora dile que lo muestre, ¿no? Con un tipo diálogo. Correcto. Pero, pues nos haría falta invocar, ¿verdad? Lo puedo invocar aquí en el main. En el main, por ejemplo. Puedo poner mostrar ahí. Correcto. A ver, compila. Mientras vas compilando, teóricamente, cuando se ejecute la aplicación, ¿qué debemos ver? Así con todo el recurso, ¿no? Sí. Ahí está. Ejecuta. Antes que ejecutes, ¿qué se supone deberíamos ver? En la consola los mensajes y en una ventana la imagen que agregué, el logo de TI Capacitación. Entonces... Ok. A ver si es cierto. Ahí está. No, sí, sí compiló. Correcto, ¿no? Entonces, pues con eso estamos demostrando cómo un assembly puede contener metadata, código en sí y también recursos, ¿no? O sea, son bloquecitos, ¿no? El hecho de que esté así en bloques, pues es una mezcla, ¿no? Un ensamblado, y de ahí viene el concepto de
assembly. ¿Por qué se le llama assembly? Porque es un ensamblado de varios elementos. Mínimo metadata y código en sí. Adicionalmente podemos ponerle recursos, ¿correcto? Y para en tiempo de ejecución examinar la metadata, ¿qué utilizamos para examinar la metadata de un assembly? El desensamblador, el ILD. Pero esa es la herramienta, pero nosotros vía código Había que utilizamos. código, el reflection. Reflection, ¿verdad? Que está en el espacio de nombre system.reflection, esas clases. Entonces, con reflection, ¿para qué sirve reflection? Para examinar la metadata de los assemblies. Es muy poderoso el reflection. Tiene mucha utilidad reflection, ¿correcto? Entonces, más adelante, si llegamos a un entrenamiento más avanzado, vamos a ver más acerca de reflection. Pero por lo mientras, lo que vimos hoy es suficiente, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos? Ya tenemos ahí nuestro assembly, ya lo ejecutamos. Pues prácticamente, veamos qué cambió con el ILDSM. ¿Qué cambió? Sí, debe aparecer ahora ya ese método, ¿no? El nuevo método que agregaste, a ver si es cierto. Ahí está Hola Mundo. Acá está ahora mostrar imagen. Y ahí está mostrar imagen, ¿verdad? Ábrelo. A ver. Ahí está cargando la cadena logo, luego está, pues prácticamente todo lo que pusimos, pero ahora en MSIL, ¿no? Entonces, si sabemos MSIL, podemos llegar a el código C# o a un código Visual Basic. ¿Correcto? Muy bien. Pues eso es lo que habrías tenido que hacer si te hubiera yo dicho que ejemplifiques con IL, ¿no? Pero qué bueno que lo pedimos con C#. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, otra pregunta típica, ¿no? Ya terminé mi aplicación, ya quiero dársela a mi cliente. ¿Qué cosa le debo yo dar al cliente? Los assemblies, el exe y el punto DLL. También el DLL, ¿no queda incrustado ya en el exe? No. Entonces, a ver, por ejemplo, créate un directorio y copia lo necesario. Aquí me creo un directorio y un folder. Y yo nada más le tendría que dar Hola Mundo y operaciones. Ajá, el recurso ya no. No, el recurso ya no. A ver si es cierto. Control C, Control V. Ajá. Uy. Destination va... Es que... Te llevaste todo, ¿qué? No. Dale cancela. Ajá, no me copió. Estaba abierto, Ajá, ¿verdad? estaba abierto. Hola Mundo, Control C, Control V. A ver, ahora desde la consola ejecuta. Pásate al directorio. app. dir. Aquí nada más tengo mis dos. Ajá. Ahora le doy Hola Mundo. Sí. Ya, Y ahí está. ¿verdad? Ya no necesitas el archivo de recursos. A ver, cierra. Borra el DLL. No me acuerdo cómo se borra. Del asterisco punto DLL, sí. Del asterisco punto. Sí, con eso te echas todos los DLLs. Okay. Que nada más es uno. Ahora ejecuta. No le des enter. En este momento, cuando le das ejecutar, se va a cargar el assembly en memoria. El CLR va a examinar la metadata. La metadata dice que hay un assembly llamado operaciones que necesita. Entonces, lo primero que hace es verificar la metadata, el manifiesto. Deben de existir los assemblies a los que se hace referencia. Si no los puede localizar, ya ahí muere. A ver si es cierto. Ya está, ¿no? Sí. Entonces, está buscando el assembly operaciones, no lo encontró y muere. ¿Correcto? Eso es lo que está sucediendo.
Correcto. Entonces, lo único que necesitamos es tener los assemblies de nuestra solución y ya podemos llevarlo a otro equipo donde exista una implementación del CLI, ¿no? Por ejemplo, el NetFramework. ¿Qué vimos en esta demostración? El concepto de assembly, la forma de crear un assembly, los componentes de un assembly, las herramientas ILD ASM. Que forman parte del SDK del NetFramework, ¿no? Correcto. Y también de paso creaste una aplicación Hola Mundo únicamente con Bloc de notas. IL, ¿verdad? Y el bloc de notas. Correcto. Muy bien, pues veamos a ver si hay preguntas acá. Si tienen, recuerden su estatus en morado por si quieren hacer una pregunta con audio o bien a través del panel de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Existen programas desofuscadores? Pues si existe ofuscador, debe de existir un desofuscador. Más difícil, ¿no? Debería de existir. Dicen, ¿hay restricciones para comercializar las aplicaciones desarrolladas con la versión Community? Pues del sitio de Microsoft dice que no hay ninguna restricción. Puedes vender tus aplicaciones que desarrollaste con Community. La única restricción es el uso para empresas de no más de 5 usuarios. Si cumples con eso, pues prácticamente puedes desarrollar y no le tienes que pagar a Microsoft lo que cobres por la aplicación. System Reflection es el que a través de las clases de System Reflection puedes ver o te permite ver o examinar la metadata de los assemblies. Y es lo que probamos. Sin Reflection no habríamos podido encontrar el recurso, ¿no, Abby? Correcto. Apolo, ¿tienes alguna pregunta con audio? Sí, yo tengo por aquí alguna duda. Sí, Había yo leído en algún momento que la parte del uso de Reflection al momento del tiempo de la ejecución, en algunos procesos solía ser un poquito más lento que generar el código como normalmente lo hacemos, sin ocupar o sin inspeccionar la parte del metadata del objeto o de la clase. No sé si eso continúa siendo cierto, que sea más lento el usar Reflection. El uso de Reflection implica leer la metadata. Leer la metadata implica ciclos de procesamiento. Entonces, si para hacer lo que quieres lo puedes hacer sin Reflection, hazlo sin Reflection. Pero es, digamos, relativamente obvio, ¿no? Esto es, Reflection lee la metadata. A partir de la metadata, obtiene la información que necesita. Si tú puedes hacer las cosas directamente, no uses Reflection. ¿Correcto? Entonces, eso que tú dices sigue aplicando. O sea, Reflection, por la forma de cómo trabaja, pues siempre va a ser más lento que directamente acceder, digamos, a lo que tú necesitas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes invocar un miembro de una clase directamente con la sintaxis variable.miembro. Pero también con Reflection tú puedes investigar cuáles son los miembros que tiene una clase. Y con Reflection puedes ejecutar ese método de una clase. Entonces, si tú puedes ejecutar directamente el método, pues no uses Reflection. Esa es la observación, ¿no? Ok, sí, de acuerdo. Lo que pasa que de pronto para llegar a situaciones abstractas a un gran nivel o muy muy abstracto, de pronto sí se ve uno en la necesidad de identificar el tipo de objeto, la naturaleza de sus propiedades y de esa forma pues generar setters o ya implementar el comportamiento de acuerdo al tipo de objeto que estoy recibiendo. Sin embargo, sí noté que el performance al momento de generar esa abstracción genérica se vio afectado. Definitivamente. Entonces, sí. Lo medí y creo que lo genérico no
no valía el hecho de lo que le pegué yo al performance. Correcto, correcto. Sí, definitivamente si puedes evitarte reflection, evítalo. Ok, gracias. Correcto. Muy bien. Estoy tratando de pensar en otro ejemplo. Ya sé, ya sé. A lo mejor es muy avanzado, pero si es avanzado, ignórenlo. Ignórenlo desde el punto de vista de que no lo entiendo y no es una obligación que lo entiendan en este momento, pero solo quiero ejemplificar. Eh, en desarrollo de aplicaciones Windows, podemos utilizar Windows Form, pero también podemos utilizar SAML, ¿sí? O WPF. Okay. Son dos estilos de programar. Ok. Con SAML tengo una característica muy importante, muy bonita, que es el enlace a datos. Yo le puedo decir, por ejemplo, que un control text box, su propiedad text, me muestre el contenido del campo apellido paterno del objeto usuario. Y yo con SAML le puedo decir, utiliza el campo, comillas, nombre, por decir así, o apellido paterno, ¿no? Entonces lanzo mi aplicación. Lo que hace el motor de SAML es, en tiempo de ejecución, utiliza reflection para llegar al miembro que yo le estoy especificando. Y con eso ya puede hacer el enlace. Lo que tenga apellido paterno del objeto usuario lo muestra en la propiedad text del objeto textbox. Pero eso lo hace en tiempo de ejecución y lo hace a través de reflection. En Windows 10 viene una característica conocida como binding o enlace dinámico. En enlace dinámico, lo que sucede ahí es que yo, en tiempo de diseño, le especifico directamente el miembro del objeto que quiero enlazar. Entonces, desde en tiempo de ejecución, le estoy especificando el miembro sobre el que enlaza. De tal forma que al ejecutar la aplicación, en lugar de que se obtenga esa información vía reflection, prácticamente ya viene desde compilación. Entonces, ese es un ejemplo también de cómo Microsoft mismo, por el hecho de que reflection es más lento, va cambiando la forma de hacer las cosas. Entonces, ahora, en Windows 10, yo puedo seguir utilizando el viejo enlace a datos con el nombre del campo entre comillas, o directamente especificándole el miembro del objeto correspondiente. ¿Cuál me conviene? El binding dinámico en lugar de un binding clásico, porque el binding clásico utiliza reflection y el binding dinámico desde el momento de compilar ya se crea, digamos, esa información que se requiere en tiempo de ejecución. Son más ejemplos, digamos, del uso de reflection, y en relación a lo que comenta el compañero Apolo, reflection es lento, pero es necesario cuando no hay otro método de ir a la metadata, ¿no? Correcto, como en el ejemplo que hizo Abigail, accedió a la metadata y solo, salvo que alguien opine lo contrario, solo se puede hacer con reflection en este momento, ¿no? O agregándole otro tipo de código también se podría hacer, ¿no? Otro tipo de clases. ¿Qué otro ejemplo de reflection te acuerdas, Abby, que hayamos utilizado? En MVVM, ¿no? Cuando utilizábamos MVVM, utilizábamos reflection para detectar cuál es el método o la propiedad que te estaba invocando. Sí. Ahí, ¿no? Reflection. Para la gente que me ha seguido de hace tiempo creamos un repositorio genérico y utilizamos reflection con ADO.NET. Solo como observaciones, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Parece que no hay preguntas. Juan David, ¿tienes alguna pregunta con audio? Y si no tienes preguntas con audio, entonces... Ajá, sí. Okay. Miguel, tengo una pregunta. ¿Se podría modificar el código en sí del assembly o adicionarle alguna otra funcionalidad?
modificar directamente el assembly. Ya. Podrías modificarlo, sí, cambiarle el hola mundo por otra cosa y agregarle cosas, pero tendrías que modificar más partes, tendrías que modificar la metadata, porque en la metadata también te dice el tamaño del stack, el tamaño de código y las posiciones. Es muy difícil, pero sí se podría. Y precisamente si no quieres que se haga eso, entonces estámpale una firma a tu assembly. En módulos posteriores de este entrenamiento vamos a ver cómo se le estampa una firma para evitar precisamente que te hackeen tu assembly. Que eso no evita que lo desensamblen y puedan obtener el código fuente, ¿no? ¿Sale? Ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues creo que no hay más preguntas por audio ni en el panel. Y pues con eso terminamos nuestro ejemplo del día de hace 8 días, ¿no? Y el que nos tocaba. Sí. Pues espero que haya valido la pena. Nos quedan todavía 18 minutos. 18 minutos. Pero nada más platícanos qué vamos a ver la siguiente sesión, porque ya no habría tiempo para empezar. Aunque el módulo 2, Ajá. vamos a ver algo de la sintaxis de Ajá. programación, vamos a ver los conceptos básicos de los lenguajes de programación, así se llama el módulo 2. Ajá. Entonces vamos a ver lo de sintaxis, los tipos de datos básicos, que son los nativos, los tipos enteros, las constantes, variables, los tipos valor, enumeraciones. Ajá. Y Constantes, variables, enumeraciones. los tipos enteros. Enteros, ajá. La sintaxis, las reglas de sintaxis de algunos, ¿cómo se llama? De los lenguajes, Ajá. bueno, de C# sería. Sí. Y la lección 3, son 3 lecciones, la lección 3, ya no me acuerdo, es de... Pues prácticamente a partir del módulo 2 ya empezamos a trabajar con el lenguaje, ¿no? Con Sí, C#. Ya empezamos a meternos a la sintaxis, declaración de tipos de datos, tipos valor, todo eso. Constantes, enumeraciones, y pues ya, prácticamente parte de lo que han estado ya queriendo ver, ¿no? Meterse ya directamente al lenguaje. Entonces, la próxima sesión, el próximo miércoles, pues vamos a ver nuestra primera introducción ya a la sintaxis del lenguaje de programación C#, ¿correcto? Bueno, salvo que opinen lo contrario, si no tienen más preguntas, yo creo que nos veríamos la próxima sesión. Déjame ver aquí, creo que hay preguntas. Dice, ¿puedes explicar nuevamente cómo abrir los metadatos con IDL? No abrimos metadatos con IDL. Entonces, hay que volver a formular la pregunta. Dice, el material que presentaron la sesión pasada, archivo Word, ¿en qué parte quedó para descargarlo? Todavía no ha quedado en ningún lado. Ya vamos. Se te queda de tarea que me recuerdes que hay que publicar esos archivos, ¿no? Todavía se puede postular a este proyecto nombrado en Facebook. Sí, realmente ustedes pueden seguir formulando. Estamos leyendo cada uno de los correos. Y recuerden, deben de cumplir con los requisitos, principalmente ser principiantes. Ese es el punto estratégico. ¿Por qué todavía no inicia? Porque queremos todavía avanzarle un poquito más con estos temas para que ya tengan más bases para poder incorporarse. ¿Correcto? Entonces recuerden, solo para principiantes es ese proyecto de desarrollo. ¿Sale? Muy bien. Pues creo que ya no hay más preguntas y pues ya son escasos 15 minutos faltan. Yo creo que continuamos la próxima sesión. Pues les doy gracias por su participación. ¿Algún comentario adicional, Abigail? No. ¿No? No. Bueno,
Pues entonces, si ya no tienen más preguntas, ya podemos vernos la próxima semana. De cualquier forma, por aquí voy a estar otros 15 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Abigail Huerta. De nada.